ahora vamos a derivar explícitamente esa ecuación. Miremos que está en términos de x y y. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, lo ideal para hacer derivar implícitamente es derivar término a término. Pero hay que tener en cuenta que cuando derivamos de la y, tenemos que poner ese símbolo, diferencial de y con respecto a x. Ya sabiendo esto, entonces procedemos a derivar, pero acá ya la cosa no es tan fácil. Es decir, hay que identificar que acá hay un producto. Entonces, en los productos, ¿cómo es la derivada? La derivada de uno por la derivada del otro más la derivada x a la 2 por la derivada de ¿quién? Del segundo. Listo, vamos a hacer esto. Entonces, vamos primero término a término y luego miramos. La derivada de x a la 2 por y menos la derivada de x por y al cuadrado en la derivada más y al cuadrado en derivada igual a 7. Listo, vamos a derivar primero este término. Entonces, es lo mismo que si derivo esto, entonces voy a tener que la derivada del primero es 2x, porque el 2 pasa como a multiplicar a la x y a la 2 le resto 1, entonces por tanto me queda x a la 1. ¿Por quién? Por y. No agrego el diferencial de y con respecto a x porque no derivé y, pero ahora sigue el primero, o sea, x a la 2 por la derivada de y. ¿Cuál es la derivada de y? Pues 1. Entonces queda 1, pero no se suele poner el 1, pero como estamos derivando y, ¿qué agregamos? De y de x. Bien, seguimos. Voy a agregar un corchete acá para diferenciar este menos. La derivada del primero por el segundo, entonces queda la derivada de x1 por y, entonces queda y al cuadrado más la derivada del segundo ahora por el primero, entonces queda 2xy, pero como ahora derivamos y, agregamos el diferencial de y con respecto a x. Y cerramos paréntesis, más la derivada del y al cuadrado, bajamos el 2, entonces 2, al 2 le resto 1, queda 2y, pero como derivamos y, entonces ponemos dy o diferencial de y con respecto a x, y todo igual a ¿qué? A 7, pero la derivada de 7 decimos que es 0. Bien, y ahora hay que tener en cuenta algo. Podemos podemos eliminar esos corchetes. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría que todo quedaría de la siguiente forma: 2xy más x al cuadrado de y de x más menos por más menos, entonces queda y cuadrado menos por más menos 2xy de y de x más 2y diferencial de y de x, y todo va a ser igual a 0. Bien, ya teniendo esto, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Identificar cuáles son los diferenciales de y de x. Entonces acá tenemos uno, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Estos se van a quedar al lado izquierdo de la ecuación. Mientras tanto, yo voy pasando los otros términos al otro lado de la ecuación, o sea, es decir, los que no tengan el diferencial de x, de y de x. Entonces, vamos a pasar este término acá. Entonces nos queda este, x al cuadrado de y de x
menos 2xy de y de x más 2y de y de x. ¿Y todo igual a qué? Paso los términos que no tengan el diferencial, entonces pasa y al cuadrado, entonces pasa positivo, queda y al cuadrado, pasa y al cuadrado, y está positivo, pasa a negativo, menos 2xy. Ahora, sacando factor común de y de x, entonces lo sacamos como factor común, diferencial de y con respecto a x, que va a multiplicar a quién? A x a la 2 menos 2xy más 2y. Y todo va a ser igual a ¿qué? A y al cuadrado menos 2xy. Ya teniendo esto, entonces lo que tenemos que despejar es el diferencial de y con respecto a x. Entonces, despejando, nos quedaría de la siguiente forma: de y con respecto a x va a ser igual a ¿qué? A y al cuadrado menos 2xy, todo sobre. ¿Por qué sobre? Porque esto está multiplicando, toda esa expresión está multiplicando a de y de x, por tanto, si está multiplicando, pasa a dividir x al cuadrado menos 2xy más 2y. Y acá quedaría de la derivada implícita de la ecuación inicial, sin necesidad de despejar la y como lo hemos venido haciendo.